Hola a todos de nuevo. Hoy nos tocaría hablar de circuitos, desfases y factor de potencia. Y de los tres tipos diferentes de potencia que existen y por qué. ¿Vale? Bueno, esto ya estamos llegando a la fase de conclusiones. Encontré esta analogía en internet que me parece que explica bastante bien lo que significa la potencia activa, la potencia reactiva y la aparente. Bueno, en una cerveza sería, la potencia activa sería la cerveza. La potencia reactiva es la espuma, que está ahí, tiene que estar, pero no nos la bebemos. Y la potencia aparente sería el volumen total, o sea, la cerveza más su espuma, ¿vale? Bien, al final la potencia reactiva es una potencia fluctuante. ¿Esto qué significa? Que es una corriente que está circulando por el circuito adelante y atrás. Entra en el circuito y sale, y es de vuelta. Pero no genera una potencia que se consume. La potencia que se consume es lo que llamamos potencia activa o real, ¿vale? Que sería la cerveza, el líquido. Y claro, hay una potencia aparente, visto desde fuera. Si nosotros medimos corriente, ¿qué sucede? Que hay más corriente de la que realmente se necesita para gastar la potencia que estamos gastando. Hay una corriente añadida. Entonces parece que hay más potencia de la que realmente hay. Por eso se le llama potencia aparente, la que parece que hay, ¿vale? Pero esa potencia aparente tiene dos componentes, una activa o real más una reactiva o fluctuante que entra y sale del circuito y es de vuelta, como veremos después en forma de gráficas. ¿Qué es lo que nos interesaría? O sea, el caso ideal, ¿cuál sería? Cuando la potencia aparente fuese igual que la real, que la activa, y que la potencia reactiva fuese cero. Es decir, que fuese todo cerveza y nada de espuma. ¿Vale? Eh, ¿Cuál es la situación que se tiene que dar para que eso suceda? Pues que el ángulo phi de desfase entre tensión y corriente sea cero. Y el coseno de cero es 1. ¿Vale? Esto es lo que llamamos el factor de potencia. Coseno de phi o factor de potencia es lo mismo. Y nos interesa siempre estar cerca de la unidad, de 1. Es decir, nos interesa que haya mucha cerveza y poca espuma. O sea, mucha potencia activa y poca reactiva. Nos interesa, bueno, sobre todo a quien le interesa es a la compañía eléctrica. Existen contadores de potencia reactiva, pero en los hogares no se instalan. Se instalan en la industria. ¿Por qué? Porque suele haber cargas reactivas importantes, normalmente motores que tienen grandes bobinados, y eso tiene dos consecuencias. Por un lado, hay una corriente adicional en la red, además de la corriente normal que alimenta el circuito y que se consume en forma de potencia activa, hay una segunda corriente que se suma a la anterior, que es efecto de la corriente reactiva. Y esto además obliga a sobredimensionar las líneas de las redes, con lo cual mayores costes, ¿no? Hay que poner conductores más gordos. Al final, eso sumado al aumento de las pérdidas en el transporte, por efecto de esa corriente fluctuante que va y viene y no se consume, ¿qué hace? Aumenta los costes para las compañías y a ellas no les interesa. No les interesa que tengamos potencia reactiva en nuestra instalación. Entonces, como no nos pueden cobrar por la energía reactiva, porque en realidad no la consumimos, ¿qué hacen? Bueno, pues lo que hacen es, por un lado, incentivar la reducción de esa energía reactiva, mediante un sistema que combina penalizaciones y bonificaciones. Bueno, a grosso modo, cada compañía lo hará a su manera, pero básicamente lo que hacen es... Esto que estoy hablando es fundamentalmente para los talleres y para las industrias, ¿eh? Si en la instalación hay un coseno de phi de 0,9, ni penalizan ni bonifican. Si el coseno de phi es superior a 0,9, es decir, se acerca a 1, bonifica mediante una deducción en la factura. Y si el coseno de phi es menor de 0,9, lo que hacen es penalizan mediante un incremento porcentual en la factura, que además es mayor cuanto más nos alejemos de ese, cuanto más pequeño sea el coseno de phi, ¿no? Cuanto más bajo es el valor del coseno de phi en la instalación, mayor es el porcentaje de penalización. ¿Cómo corregimos o cómo corrigen los ingenieros el factor de potencia de una instalación? Pues como no siempre están todos los motores conectados a la vez, o todos los fluorescentes, que también son cargas inductivas, van entrando poco a poco, se dispone a la entrada de la instalación una batería de condensadores que van entrando por fases. A medida que la carga reactiva aumenta, se conectan más condensadores en paralelo.
Y esos condensadores tienen el efecto contrario, como habíamos visto a las bobinas, y neutralizan ese efecto reactivo, ¿no? Entonces siempre controlamos que el coseno de phi no nos baje de 0,9. Básicamente esa es la idea. Bueno, ahora vamos a ver qué tipos de circuitos podemos tener. Partimos del caso más sencillo, que sería el circuito resistivo puro. Esta situación se puede dar con dos posibles situaciones. Cuando tengamos un circuito en el que solo haya cargas resistivas, es decir, que no tengamos ni bobinas ni condensadores, o también en el caso de un circuito de alterna en el que haya bobinas o condensadores, pero que a la frecuencia de trabajo generen reactancias de tal forma que se anulen mutuamente. O sea, que el efecto de la bobina y el efecto del condensador sea igual, pero como el del condensador es de sentido contrario, anule al de la bobina, ¿no? Bueno, en cualquier caso, al final, el circuito que nos queda es este. Es una fuente y una carga resistiva. Vamos a tener por un lado el triángulo de impedancias y por el otro el de potencias. Como veis, el ángulo es 0, por eso vemos que la resistencia y la impedancia coinciden, se superponen. Lo mismo nos pasa con las potencias. La potencia aparente es igual a la activa. Este es el caso ideal. Phi vale 0. Como phi vale 0, el coseno de phi vale 1. La impedancia es igual que la resistencia y la reactancia vale 0. En el triángulo de potencias, ¿qué sucede? Que la potencia aparente es igual que la potencia activa y la potencia reactiva vale 0. ¿Vale? Bueno, si lo vemos en una gráfica, lógicamente como phi vale 0, la onda de tensión, que es la azul, y la onda de corriente, que es la verde, están en fase. Y ahora vamos a hacer una cosa un poco extraña. Sabemos que la potencia es el resultado de multiplicar la tensión por la intensidad. Aquí estamos multiplicando ondas de alterna. Pues gráficamente también lo podemos ver. Fijaros, en este primer semiciclo, en el semiciclo positivo de la tensión es positiva y la corriente es positiva. Cuando multiplicamos positivo por positivo, nos sale positivo y más alto, más grande. Vale. En el siguiente semiciclo, la tensión es negativa, pero la onda de corriente también es negativa. Los valores son los mismos que antes, o sea, la amplitud va a ser la misma, pero al multiplicar negativo por negativo sale positivo. Por eso la onda de potencia siempre es positiva. ¿Veis? Por eso explica que todo es potencia activa. La potencia siempre es positiva o en algún punto nula. Aquí y aquí es nula. Cuando se anula la tensión o la corriente, o las dos. Pero la potencia que absorbe este circuito sería este área. Todo este área. Más este. Y todo es positivo, es decir, el circuito absorbe potencia todo el tiempo y no devuelve en ningún momento potencia. Por eso toda la potencia, aquí la tenemos, la potencia se activa toda, porque toda se aprovecha. Bueno, pues voy a interrumpir el vídeo aquí y seguimos en un momento.